Este es el poder del testimonio. Y hoy, este último domingo de septiembre, estamos finalizando una serie que le titulamos, como está aquí al frente, El poder del testimonio. Y hemos reconocido que si Cristo lo hizo una vez, lo va a hacer nuevamente. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso es lo que dice su palabra. Y si Cristo restauró un matrimonio ayer, lo va a hacer hoy y lo puede hacer mañana. Si Cristo sanó ayer y está sanando hoy, lo va a hacer mañana también. Y ese es el poder del testimonio. Cuando nosotros nos comprometemos a ser testigos del Señor Jesucristo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, las vidas comienzan a ser tocadas. Personas que no conocían que Dios tiene el poder para hacer lo que nosotros creíamos que no se puede hacer, comienzan a ser tocadas y comienza a venir esperanza, expectativas de un nuevo cambio. Y eso es el poder del testimonio. El testimonio tiene que ver también entre generaciones. Si mis abuelos recibieron una bendición, mis padres también, yo puedo recibirla hoy también. Y mis hijos y mis nietos también. Y eso es lo que hemos estado hablando en este tiempo. Así que vamos a finalizar esta serie y agradecemos a cada persona que está viendo en vivo también esta prédica y les bendecimos. Y quiero decirles a todos en este momento que esta predicación es para valientes, es para personas osadas. Son aquellos que quieren salir de su zona de comodidad e ir un paso más allá en cuanto al testimonio. Reconocemos que todos tenemos necesidades y venimos hoy a buscar a Dios, a la iglesia, porque queremos encontrar una respuesta, queremos encontrar una bendición, queremos encontrar un milagro en medio de la búsqueda del Señor. Pero la predicación de hoy, que tiene que ver con el testimonio y el poder del testimonio, va más allá. Y se los voy a expresar de la siguiente manera. El título del mensaje es Por amor a Cristo. Y lo encontramos, esta pequeña oración, por amor a Cristo, allí en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 10. El apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué se gozaba Pablo? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos una vida que va más allá, da un paso más allá en cuanto al poder del testimonio. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando estamos escuchando estas palabras del apóstol, no estamos escuchando de su conversión, cómo él vino al Señor Jesucristo y su vida fue transformada radicalmente. Eso lo podemos leer por lo menos 3 veces, la conversión del apóstol Pablo, llamado antes Saulo de Tarso. En estos versículos que vamos a estar viendo, vamos a estar hablando de la experiencia después de la conversión, pero experiencias que él vivió por amor a Cristo. Situaciones que él se encontró porque él dijo en su corazón: si Cristo murió por mí, Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, y su sangre perdona mis pecados, me da vida eterna, me restaura una comunión con Dios, un alma vale la pena para que yo tome varios desafíos, que me arriesgue mi vida con tal de llevar este mensaje.
a muchas naciones. Y por eso es que se llama el apóstol a los gentiles. Así que por amor a Cristo tenemos, aquellos que quieran ser valientes, tomar 3 desafíos que nos podemos enfrentar cuando nosotros queremos ser testigos de Jesucristo. 3 desafíos que nosotros podemos enfrentarnos cuando queremos salvar un alma del infierno, cuando queremos salvar un alma de la condenación eterna, cuando queremos darle la oportunidad a una persona de que viva bajo el reino de Dios, incluso aquí en la tierra, y que su calidad de vida mejore, que sus expectativas sean mejores, que tenga esperanza. El apóstol Pablo dijo: si Cristo lo hizo por mí, pecador, ¿cómo no lo voy a hacer yo por otras personas? Ir y testificar de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Ahora, si ustedes toman esta decisión, van a enfrentar 3 desafíos. Si ustedes quieren salir de su zona de comodidad, de decir, bueno, yo tengo necesidades, pero la necesidad más grande es que mi abuelita conozca de Dios, es que mi papá conozca de Dios, es que mi familia extendida conozca de un Dios de poder. Cuando nosotros salimos de esa zona de comodidad, vamos a enfrentar estos 3 desafíos. ¿Estamos? Yo quiero contarles cuáles son estos 3 desafíos. Así que aquí el apóstol Pablo, y en las lecturas que vamos a tener en 2 Corintios, encontramos que él comparte su vida o parte de su vida a la amada iglesia de Corinto. En esto queremos recordar que la iglesia de Corinto, incluso en estudios bíblicos o de teología hoy, se le toma como una iglesia que tal vez no valía mucho la pena. Había mucho pecado, había mucho problema en esa iglesia de hace casi 2000 años. Sin embargo, yo puedo ver que el apóstol tenía un amor muy especial por las personas ahí. Les escribe 3 cartas. 2 aparecen en nuestras Biblias, 1 no aparece. Es decir, fue a la iglesia que más les escribió. Parte de esa comunicación que él decía: miren, yo de las demás iglesias recibo ayuda, pero a ustedes no les he pedido nada, porque los amo tanto que yo no quiero que ustedes gasten en mí. Ese era el amor que el apóstol Pablo tenía a esta iglesia. Ahora, en ese contexto vamos a ver que el primer desafío que podemos enfrentar por amor a Cristo, cuando decidimos ser testigos de Dios, testigos del mismo Jesucristo y lo que Él puede hacer en nuestras vidas, el primer desafío es enfrentar nuestras propias debilidades. El primer desafío es conmigo mismo. Algunos de ustedes, posiblemente tal vez la mitad, no han compartido su testimonio con alguien. No han compartido cómo Dios los sacó del lodo cenagoso, dice la palabra del Señor, del fango, y cómo Dios puso sus pies, los pies de ustedes, sobre peña. A veces nos da vergüenza contar de dónde nos ha sacado el Señor, porque es una debilidad. A veces nuestra debilidad va a ser porque nos sentimos apenados, sentimos vergüenza, creemos que no podemos hablar y se lo dejamos al pastor, a los líderes, que ellos hagan ese trabajo, que ellos compartan. Yo me voy a dedicar a apoyar a la obra de Dios de otra manera. Y eso pueden ser debilidades que enfrentamos personalmente, posiblemente la oposición,
Posiblemente que alguien te dijo, mira, no me hables de eso, porque el momento que comences a hablar de eso en casa, mejor te vas. Y enfrentamos ese desafío que tiene que ver con nuestras propias debilidades. 2 Corintios 10:1, el apóstol Pablo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aquí aparentemente habla de una dualidad del carácter del apóstol Pablo. Él llega y dice, bueno, yo estoy hablándoles y cuando estoy enfrente de ustedes me siento apenado, les hablo en voz baja, algunos tienen que acercarse a oírme porque soy humilde entre ustedes. No quiero dar otra señal de que soy diferente. Pero él decía, cuando estoy ausente, ¿soy qué? Osado. Y lo hacía porque sus cartas son cartas no solamente poderosas, sino fuertes para la iglesia. Y él habla al pecado, y él habla a los creyentes de sus situaciones pecaminosas, de sus debilidades, y les hace un reto, un llamado. Y él dice, posiblemente tengo debilidades. Posiblemente cuando estoy delante de los demás no soy el mismo cuando estoy afuera. ¿Cuántos pueden identificarse de esa manera? Tal vez ustedes están pensando y dicen, yo no soy tal vez la persona apropiada para poder dar un testimonio, aunque lo tengo. Un testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida, aunque lo he experimentado, porque me da vergüenza, porque soy una cosa en público y otra cosa en privado. ¿Me entienden? Y entonces el primer desafío que tenemos que enfrentar es posiblemente nuestras propias debilidades. 2 Corintios 10:2 en adelante. Seguimos leyendo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Está bien? ¿Qué miran los demás cuando te conocen en ti? ¿Cómo te miran? A veces aparentamos que estamos viviendo en la carne, ¿no es cierto? Eso significa que no somos muy espirituales. ¿Está bien? Eso significa que no somos tal vez los mejores cristianos. A veces nos miran con expansiones. Ese no es cristiano. Nos miran con un tatuaje por ahí, algunos bastantes. ¿Ya? Dicen, no, eso significa que definitivamente no está bien. ¿Ya? Y parece ser que al apóstol Pablo, yo no sé, ¿verdad? Aunque era apóstol, decían, este no parece apóstol. ¿Ya? No usa tacuche. Ya se quitó la corbata. Hasta playera usa, ya no usa camisa. Tal vez. Algunos, dice el apóstol Pablo, me miran como que si yo anduviese en la carne. Porque esa es tal vez parte de nuestra debilidad como seres humanos. Tenemos tan cerca, tanta influencia del norte de América, que nos vestimos, nos comportamos y hacemos lo que ellos hacen. Y muchas personas dirán, estos andan en la carne. ¿Estamos? Sigue diciendo el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Puedo aparentar una cosa, pero eso sí, les digo, yo no milito según la carne, dice el apóstol Pablo. Yo milito con armas que son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El temor es una fortaleza que hay que destruir. La vergüenza es una fortaleza que hay que destruir. Los pecados internos son fortalezas que tenemos el poder para destruirlos, dice el apóstol Pablo, porque no militamos según la carne. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por cierto, si se levanta alguna altivez, yo la derribo, dice el apóstol Pablo. Si se levanta un argumento en contra de Dios, también lo derribo. Aunque tenga debilidades, yo soy otro en Cristo Jesús. Amén. Y sigamos con esta lectura. Dice, estamos prontos incluso para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que el primer desafío que encontramos nosotros, si decidimos dar un paso más allá en el testimonio por amor a Cristo, es que tenemos que luchar con nuestras debilidades. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? 2 Corintios 10:10 dice, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí estamos hablando de debilidades todavía humanas. Algunos han escrito que el apóstol Pablo físicamente no era tal vez la persona que podía presentarse y dar una gran imagen de quién era o de lo que Dios había hecho en su vida. Algunos han hecho una descripción muy reciente, o sea, que era muy contemporáneo del apóstol, donde lo describen. Y entonces él lo está explicando aquí. Miren, cuando yo me presento delante de ustedes, dicen, ¿y ese qué nos puede enseñar? ¿Qué nos puede hablar él? Incluso algunos decían, mire, la palabra que él dice es tosca, es muy precipitada. Y nosotros tendremos que batallar con esas debilidades. Pero cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, ¿soy qué? Fuerte. Porque Dios se perfecciona en mi debilidad. Cuando Dios me conoce bien y sabe que yo tengo muchas cosas que quitar de mi vida, Él viene y me fortalece. Y Él me puede usar incluso en medio de mis debilidades. Así que yo te desafío hoy, que si tú dices no puedo hablar, comiences a hablar. Si tú dices es que a mí me gustaría ir a cierto lugar y hablar del Señor porque he visto esa necesidad, hazlo ya. No pienses en tus debilidades ni en tus limitaciones, porque cuando tú eres débil, entonces Dios te hace fuerte, porque no vas solo, porque podemos hacerlo.
Alguien dice, es que esa persona sabe mucho. No eres tú el que va a hablar de Cristo. Es el Espíritu Santo a través de ti y en medio de tus debilidades. Y este es el primer desafío. Por amor a Cristo, nosotros tenemos que dar testimonio de Él a otros, porque lo principal es salvar un alma más. ¿Estamos? Hablar claramente, decirle a la otra persona, aun cuando tengamos nosotros debilidades, ¿quién es Jesucristo? Eso es lo más importante. Quiero hablarles que por amor a Cristo tenemos un segundo desafío, aparte de enfrentar nuestras propias debilidades. El segundo desafío que te vas a encontrar es enfrentar las opiniones de otros. ¿Está bien? Te vas a enfrentar a las opiniones de otros. Estábamos en una graduación del seminario y algunos de ustedes, muchachos, llegaron al seminario. Y entonces alguien entacuchado y todo dijo, esa persona está mal porque usa piercings. ¿Okay? Mi esposa, que no está, se enojó mucho y dijo, usted no sabe que esa persona tiene un corazón para Dios, porque usted no ve lo que hay en otras personas. Puede ser que estén bien entacuchados, pero que sean adúlteros, mentirosos, que tengan otros montón de pecados. Siempre nos vamos a enfrentar cuando queremos dar nuestro testimonio o el testimonio de Cristo con las opiniones de otros. Y allí en 2 Corintios 11, 4 al 6 quiero leer estos versículos. Al apóstol Pablo le importaba mucho, definitivamente, lo que dijeran, porque muchas de esas personas van a estar mintiendo y van a estar diciendo algo que no es cierto. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, aquí la centralidad que quiero decirles es alguno. Si viene alguno, si viene otra persona predicando a otro Jesús que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido de parte de otros, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y dice el apóstol Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Se está refiriendo a Pedro, a Juan, a Santiago y a los demás. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y él dice, hay un desafío más, tenemos que enfrentar las opiniones de otros, y esas opiniones muchas veces van a traer enseñanzas erróneas, doctrinas que no están en la palabra de Dios, enseñanzas que pueden desviarnos a situaciones que nosotros no les hemos enseñado, dice el apóstol Pablo. Y quiero decir aquí que nosotros nos basamos en la palabra de Dios como la única revelación de parte de Él para esta humanidad, para todo el que escucha. Y que lo que está ahí escrito es de parte de Dios, incluso ahora para el siglo XXI. Así que ese segundo desafío es muy importante que lo tomemos en cuenta. Debemos entonces centrarnos en Cristo, porque las opiniones de otros pueden hacerte tambalear en tus convicciones. Las enseñanzas de otros pueden cambiarte el sendero por donde Dios quiere llevarte a la asignación eterna que tú tienes para cumplir en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que estar centrados en el Señor Jesucristo.
Un teólogo dijo: Jesucristo es la llave hermenéutica de toda la Biblia. Y esto significa que si queremos interpretar la Biblia, tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. Si hay algo que se sale fuera de ese contexto, entonces detengámoslo, porque son opiniones de otros. Muy doctrinal esta predicación, ¿no es cierto? Pero el desafío es que nosotros siempre vamos a enfrentarnos a otras opiniones cuando damos el testimonio de Jesucristo. 2 Corintios 11, del 13 al 15 dice, hablando de otros: porque estos que se oponen a mi apostolado son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a lo que ellos hagan, o sea, a sus obras. Eso está duro, ¿no es cierto? Pero es una alerta para los que estamos acá. Tenemos que buscar la centralidad de Cristo. Tenemos que hacer las cosas por amor a Cristo. Tenemos que testificar por amor a Cristo, teniendo cuidado, porque nos vamos a enfrentar a este desafío de la opinión de otros, que en algún momento van a decir: ustedes están mal y nosotros estamos bien. Y el único que puede decirlo es Dios, a través de juzgarnos de lo que estamos predicando en su palabra. Así que si estás centrado en Cristo, la opinión de otros van a venir, pero tú puedes dar un testimonio eficaz y veraz de lo que Él es. Cuando el apóstol habla, dice: son obreros fraudulentos, es decir, hablan mentiras. Nos está diciendo: ustedes permanezcan en la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. Jesucristo. Nadie puede ser salvo por obras. Solamente Jesucristo salva. Así que no es lo que tú hagas para ganarte el cielo, eso no existe. Existe lo que tú vas a hacer, porque Dios ha preparado de antemano que tú hagas esas obras para su gloria y para su honra. Así que yo les estoy llevando tal vez un paso más allá en este momento en cuanto al poder del testimonio. Es decir, pastor, yo no quiero eso, me quedo de este lado. ¿Está bien? Yo no quiero enfrentarme a mis propias debilidades, estoy cómodo, calladito. ¿Está bien? Alguien va a decir: mire, ya tengo problemas en el trabajo, ¿para qué quiero la opinión de otros? Mejor me quedo de este lado. Por eso yo les dije, esta predicación va un poco más allá. Y es para aquellos que quieran enfrentar un desafío mayor en cuanto al testimonio de Cristo. Es enfrentarte a tus propias debilidades, enfrentarte también a lo que hemos dicho que es la opinión de otros. Va a ser difícil, pero tú habrás logrado en algún punto salvar un alma más para Cristo. Inscribir en el libro de la vida del Cordero un nombre más
para la gloria del Señor. Eso te va a traer dificultades, ¿no es cierto? Pero son desafíos que tú puedes enfrentar. Yo sé que la mayoría de ustedes están jóvenes y tienen mucha adrenalina corriendo por sus venas, ¿no es cierto? ¿Qué tal estos desafíos? ¿Qué tal decir, bueno, yo he encontrado en Jesucristo una respuesta, así como lo dijo Mayer? He encontrado la solución a mi matrimonio. Testificarlo. Eso va a traer bendición para otros, pero es dar un paso más. Y el tercer desafío que vamos a encontrar, aunque pueden haber muchos más, son incluso las circunstancias difíciles. Ay, pastor, ahí sí ya, mejor no nos hable. Si de circunstancias difíciles yo quiero salir de mis deudas, quiero salir de mi problema de salud, quiero salir de estos problemas. Dios tiene solución para eso, porque estamos atrayendo el reino de Dios a la tierra, ¿cierto? Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Pero lo que te estoy trayendo hoy es de que urge que haya cristianos comprometidos, hombres y mujeres que hayan experimentado a un Cristo vivo en sus vidas para que lo puedan testificar a otros. Ese tercer desafío es enfrentar circunstancias difíciles. Hebreos, Segunda Corintios, 11:22. Es que comienza con Hebreos, ¿está bien? Dice el apóstol Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Ahora, ¿por qué puse este texto aquí? Porque los de nuestra propia familia, los de nuestra propia nación pueden ser los primeros que sean las circunstancias difíciles. ¿Está bien? Y eso el apóstol Pablo lo está experimentando. Él lo está experimentando, queriendo él ser testimonio a su propia nación. Los que primero le ponen el pie para que tropiece son sus propios hermanos. Son los principales que comienzan a atacarlo. Él, queriendo trasladar el mensaje de salvación a su pueblo y a los gentiles, recibe en primer lugar las acusaciones y los problemas que trae enfrentarse a aquellos coterráneos y a aquellos que son cercanos a él. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Tal vez el primero que te critica es, pero espérate unos años, espérate unos meses y ya vas a estar de vuelta. ¿Ah? ¿Qué? ¿Que te sacó del alcoholismo? Espérate unos cuantos años, vas a volver. A veces viene esa situación, ¿no es cierto? Nosotros queriendo dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El apóstol nos dice, ese es un tercer desafío, las circunstancias difíciles. Pero quiero leerles un texto un poco largo y no voy a predicar mucho sobre él, porque el texto se aclara bastante. Segunda Corintios 11 del 23 en adelante. El apóstol estaba recibiendo mucho ataque de personas que estaban desestimando su ministerio. Y él aquí dice, miren, yo no tenía que hacerlo, pero tengo confianza para decirlo a ustedes. No debiera de hacerlo, pero lo hago. Y qué bueno que lo hizo, porque nos deja enseñanzas. Y dice el apóstol, comenzando con una pregunta, después del 22 que hemos leído: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. De aquí quiero dar un testimonio no personal, sino de mi cuñado que está en México. Cuando él comenzó la iglesia hace 8 meses,
La primera circunstancia difícil que recibió fue de los mismos cristianos de la ciudad donde él estaba abriendo la obra. Lo acusaron, hicieron escritos legales. Él es guatemalteco. Y estaban pidiendo que lo sacaran de allí las iglesias y los hermanos en Cristo. Eso es duro, reconocerlo, de que estamos tan divididos en el pueblo cristiano que decimos: ojalá que esa iglesia no crezca, ojalá que cierren, cuando debiéramos estar orando unos por otros para que el evangelio llegue hasta la última criatura, porque si no, no vendrá el fin. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hasta que todos hayan oído, entonces vendrá el fin. ¿Y cuánto falta? Mucho. Y estamos divididos. Gracias a Dios, la iglesia está cumpliendo 8 años de haberse creado y está viva y está trayendo gente al conocimiento del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Saquemos un poquito la atención que yo estoy poniendo sobre ustedes, porque les estoy diciendo hay desafíos y algunos decimos ya basta de desafíos. Pero ¿qué tal el desafío de salvar un alma más para Cristo? Llevar a esa persona al reino de los cielos. ¿Qué tal inscribirla, como les he dicho ya, en el libro de la vida del Cordero? Ese es un buen desafío. Ese tercer desafío sigue diciendo: son ministros de Cristo, yo más. Ahora, el apóstol dice: en trabajos más abundantemente he trabajado, en azotes sin número, no hay cuenta, en cárceles he estado, en una y otra cárcel, por compartir del mensaje del Señor, en peligros de muerte por amor a Cristo, muchas veces, dice el apóstol Pablo. Y aquí comienza a detallar algunas de las estadísticas que él menciona. Llevaba un dato, y eso me llama a mí de que debíamos de escribir nuestro testimonio, saber de dónde nos ha sacado el Señor, qué milagros ha hecho en nuestra vida, y saber que esas circunstancias difíciles pueden bendecir a otros. Y el apóstol lo cuenta de la siguiente manera: de los judíos, es decir, de mi propia nación, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Estaba legislado que no podían darle más de 40 porque la persona podía morir, y no era una condena para matarlo. Por eso eran 39. ¿Qué tal? ¿Ah? Dice: 3 veces he sido azotado con varas. Eso nos recuerda la justicia maya aquí en nuestra nación, ¿no es cierto? Una vez apedreado. En una ciudad llamada Listra, viene el apóstol y comienza a predicar la palabra. Y ahí hay un hombre, creo que es Eneas el nombre, que está escuchando allí sentado en algún lugar la predicación de Pablo. Eneas es paralítico. Y entonces el apóstol Pablo mira a Eneas y sabe que él tiene suficiente fe para ser sanado. Y entonces le hace el llamado y Eneas pasa corriendo, sano completamente, para recibir el mensaje de la salvación de Jesucristo. Y Pablo, que estaba con Bernabé, y en medio del pueblo de Listra,
es arrebatado de todos. ¿Y saben qué pasó? Dijeron, dioses en forma de hombre han venido aquí a la tierra. Y a Pablo le decían Mercurio. Y no me recuerdo si a Bernabé le decían Zeus, bueno, algo así. ¿Está bien? Mercurio porque llevaba la palabra. Y entonces comienzan a idolatrarlos y les quieren rendir culto. Y Pablo dice, no, nosotros somos hombres como ustedes. Lo único que estamos haciendo es predicar del Dios vivo, de Jesucristo que fue levantado de los muertos. Por Él este hombre está sano. Y le caen ahí los judíos de otras ciudades, de Antioquía y de otra ciudad. Y comienzan a acusarlos. ¿Y sabe qué hace el pueblo? Lo apedrean. Lo dan como muerto. Y lo sacan de la ciudad arrastrado. Ese es lo que está contando aquí. Así él dijo una vez apedreado, pero él aquí nos está contando todo lo que yo les estoy contando, que está en el libro de los Hechos. Y cuando estaba fuera de la ciudad, los discípulos se ponen alrededor de él y él se levanta vivo nuevamente para seguir predicando del Señor. Eso es lo que nos cuenta la palabra de Dios. Y sigue diciendo, no voy a pararme en cada lectura que hagamos, pero dice 3 veces, he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Aquí todavía no ha llegado el evento cuando el apóstol Pablo, dije que no iba a hablar mucho, ¿verdad? Pero aquí no está contando el naufragio de 14 días, porque todavía no lo había experimentado. Cuando el apóstol Pablo es llevado preso a Roma para comparecer delante de César, porque apeló a César. Y ese es un milagro tremendo que vamos a hablar en otra ocasión, ¿está bien? Pero él está contando y aquí todavía le faltan muchas cosas que el apóstol Pablo sufrió. Dice, en caminos he estado muchas veces por amor a Cristo, en peligro de ríos por amor a Cristo, en peligro de ladrones. Ya existían, siempre han existido. Dice, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, es decir, no solamente de este lado, sino del otro lado. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Ahora escuchen este 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amo al apóstol Pablo. Este era un desafío verdadero. Mire, todo lo demás lo puedo sufrir, pero las necesidades que están pasando mis hermanos allá y allá y allá. Yo le contaba a mis alumnos del seminario ayer, porque me dieron a dar una clase que no es mi clase, pero yo he ido varias veces al área Quechí y ver que allí los hermanos no tienen asfalto, cuando llueve es puro lodo, no hay servicios que nosotros gozamos. A 23 kilómetros de ahí de Cobán o un poquito más allá, me encontré que no había agua potable, no había luz, no había señal de celular. ¿Cómo quedarían ustedes con eso? ¿Ah? No hay señal de internet, jóvenes. Ese sí es un desafío, ¿no es cierto? El apóstol Pablo se le agolpaba la preocupación por todas las iglesias. Es decir, cuando amamos a Cristo, vamos a enfrentar circunstancias difíciles. 29. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Estaba descuidado. Aparte no tenía esposa el apóstol Pablo.
No había quien lo cuidara. ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Esa era una preocupación genuina del apóstol. Cuando otras personas hacían tropezar a los nuevos creyentes en Cristo, él se indignaba. Tenía una sensación de impotencia cuando alguien dejaba los caminos del Señor porque tropezaban. Dice: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El tercer desafío es que vamos a encontrar circunstancias difíciles si decidimos por un alma más para Cristo.